muchas preguntas que nos hacemos y que nos hace el mundo, ¿no? En la imposición a esto que se conoce como la tormenta magnética que rige en el día de hoy y que algunos aseguran tendrá consecuencias hasta el próximo domingo. Un poco más a todo ello en el aporte de Irú Landucci. Bienvenido, ¿cómo estamos? Todo bien, gente, gracias por nuevamente la invitación. ¿Te sentiste raro hoy cuando te levantaste? ¿Cambiaste el ánimo? No me sentí raro. A ver, vos lo decías recién, ¿no? Hay toda una serie de consecuencias atrás de la tormenta solar, más que magnética. Sí. Es más conocida como tormenta solar. Y obviamente surge todo este planteo, ¿no? De te sentís más raro, más perdido. Es una tormenta de categoría 4, del 1 al 10, supuestamente. Sí, en la escala. Lo que sucede es que todos los años hay tormentas solares. Desde la primera vez que, digamos, se descubrió, Richard Carrington, fue su autor, en 1859, en la ciudad de Londres. Un astrónomo amateur, digamos, mirando el sol, detectó las manchitas solares, ¿viste? Los puntitos negros. Sí. Entonces vio, se dice que vio la primera llamarada solar. Después, a partir de ahí, comenzaron a venir otras, ¿no es cierto? Se empezó a estudiar el sol, se empezó a detectar estas tormentas solares, pero el sol tiene ciclos, entonces es natural que justamente tenga estas erupciones. Algunos dicen que son llamaradas solares, otros hoy en día científicos que están estudiando el sol de otra forma, dicen que son arcos eléctricos. Acá el planteo es, por ejemplo, si el sol realmente tiene fuego, ¿no es cierto?, como para hacer unas llamaradas, sí, o si es una fuente de luz eléctrica. Claro. Lo cual pone, ¿viste?, en tela de juicio a lo que es el modelo, ahí estamos, directo, pone en tela de juicio lo que es el modelo tradicional del Sol, ¿no es cierto? Por eso vos decías tormenta magnética, sí. ¿Bien? El punto es, ¿vos te sentiste raro? No sé, qué sé yo, todos los días me siento de alguna forma raro al día anterior, pero tampoco soy de evaluarlo. Me parece que esto nos da como una alerta de pensarnos, ¿no? O nos mal predispone en algún sentido. Ya hace un rato lo charlábamos en el camarín cuando estábamos compartiendo la pauta con Valen y quien estaba ahí en ese espacio con nosotros decía: yo hoy me levanté mal, me levanté encabronada, Loca. me peleé en mi casa. Y qué sé, no le echemos la culpa al sol, no sé si tiene. A ver, con la cantidad de publicidad y de propaganda que te meten en la cabeza, me parece que cualquiera le toma temor a este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Porque vos tenés 24 horas bombardeándote de te vas a sentir mal, te vas a sentir raro. A nivel eléctrico, no pasa nada. Yo me lo pregunté. Absolutamente nada. Yo me lo pregunté, estaba mandando unas notas hoy en un grupo de trabajo y digo, che, no se mandaban, ¿viste? Digo, tendrá algo que ver, pero es posta esto. Digo, Facebook, se me cayó hasta en un dónde nos momento. llega, ¿no? A ver, Y todos nos lo vamos preguntando. Digo, no, después es la conexión, es el celular que ya está viejito. Totalmente. De forma real hay consecuencias en una tormenta solar, pero no son las catástrofes que nos quieren imponer, ¿viste? Desde Hollywood, como que realmente... Vos fíjate que ahora se va a estrenar una película llamada Geotormenta, me parece que es... que habla un poco de algo que sí es real y que mucha gente no asocia con esto, que es la geoingeniería, que es el hecho de que hoy en día, desde la ONU misma, hay aviones que modifican el clima, hay dispositivos que modifican el clima y hay gente que denuncia esto. Acá en Argentina ya se está denunciando el hecho de la modificación climática, que son esos aviones que pasan y dejan estelas, que no son las estelas común y corriente que tal vez uno está acostumbrado a ver, esas estelas de vapor, sino que son estelas químicas que se usan para rebote de onda, para rebote de calor, porque hay toda una cuestión con lo que es el calentamiento global. Yo traje justamente unas pequeñas introducciones como para, si quieren escuchar, no de voz mía, sino de voz realmente de gente especializada en el tema, como para quitar un poco el miedo de esta cuestión de si va a pasar algo alguna vez que haya una tormenta solar o no. Bien, ¿con cuál empezamos y cuál compartimos? Traje Tormenta Solar 1, van a ver. escuchar un pequeño fragmento. Allí está. We imagine that we live in an age of reason. And the global warming alarm is dressed up as science, but it's not science, it's propaganda. There's no direct evidence which links 20th century global warming to anthropogenic greenhouse gases. We're just being told lies. That's what it comes down to. You
can't say that CO2 will drive climate. It certainly never did in the past. If the CO2 increases in the atmosphere as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the ice core record shows exactly the opposite. So the fundamental assumption, the most fundamental assumption of the whole theory of climate change due to humans is shown to be wrong. The whole thing stinks. El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Allí veíamos algunos reportes, ¿no? Exactamente. No los conozco, no sé quiénes estaban allí, pero decían, bueno, no es ciencia, es propaganda, es mentira. Es ciencia, camuflado. es mentira. Es un negocio, básicamente. Vos sabías que, por ejemplo, a vos te pueden multar por emitir demasiado CO2 a la atmósfera, ¿no es cierto? Y vos podés comprar bonos, incluso, de CO2. Y vos sos un país tercermundista que no producís tanto, vos podés vender para que un país desarrollado te compre, entonces ellos puedan producir más CO2, entonces no lo multen a ellos, pero claro, o sea, en la atmósfera sucede lo mismo, supuestamente. Acá el punto es que se le quiere echar la culpa al ser humano, que el ser humano es el causante porque vos usás desodorante, vos causás el calentamiento global y vos decías hoy hace frío. Nosotros estamos entrando en un periodo de lo que es un mínimo solar ahora, que dura 11 años, en donde va a ser más frío que en otras épocas. En Estados Unidos, hace 20 años, o sea, no en Estados Unidos, sino que en Estados Unidos se denuncia la pausa del calentamiento global. O sea, hace 20 años que no hay registro de un calentamiento global. Entonces la gente empezó a decir, ¿y toda la guita que invertimos? ¿Y toda la propaganda? ¿Y todos los impuestos que pagamos? ¿Y esto y aquello? ¿Y el otro dónde está? ¿Qué pasó con el sol? Que se frenó el calentamiento global. Entonces, ahí comienza todo este cuestionamiento por gente capacitada, por científicos capacitados que tienen otra postura simplemente. Entonces, bueno, ahí empieza toda esta cuestión de qué pasa con el sol. ¿Realmente es una fuente superpotente a 150 millones de kilómetros o es un objeto que está acá cerca, que se mueve arriba nuestro, que es eléctrico, que nos da vida a nosotros, a las plantas, a todo crece por el sol básicamente, no es un objeto dañino, ni lo que hace no produce cáncer de piel. Hay un montón de mitos que lo que te hacen es vender mayor cantidad de producto y esta es un poco la propuesta, ¿no?, de la columna, o sea, que la gente tal vez investigue un poquito por su cuenta y no se crea todo lo que sale a primera plana. Iru, ¿y la tormenta solar cómo se podría explicar desde esta teoría o esta idea de que el sol no es o no está como nos cuentan? Hay varias personas, pero una de las más reconocidas se llama Don Scott, ¿sí?, así como suena, que es un ingeniero electromecánico que viene dando muchas charlas acerca de lo que es el sol eléctrico. Entonces explica todo, es un tema largo como para desarrollar, pero explica muy bien desde una concepción eléctrica por fenómenos que tiene el sol que indican que es una luz eléctrica. Por ejemplo, un simple detalle para que la gente en la casa lo comprenda. Si yo pongo una planta al lado de una fogata, no crece. Pero si pongo una planta al lado de una lamparita, crece, ¿verdad? El sol justamente es eso. No es que es una lamparita, sino que tiene condiciones electromagnéticas y por eso altera todo lo que es biológico, porque es eléctrico. Una tormenta, por ejemplo, en un rayo, ¿viste? Cuando congelan un cuadro, en una tormenta se ve como de día. Sin embargo, es un rayo eléctrico. La energía solar no podría existir si no tuviese esa condición. Es que desde la ciencia oficial nos plantean un modelo de un sol haciendo termofusión, termonuclear, que explota internamente, siempre te lo comparan con bombas nucleares, que tiene una masa coronaria y quema, combustiona, digamos, y no que es algo eléctrico, sino que es algo a base de combustión. Algo que no está demostrado bajo ningún punto de vista. Son teorías, conceptos que hoy en día se están poniendo muy en duda y hay una serie de personas que están en el campo, digamos, de esta investigación que realmente están dando a conocer otra información. ¿Qué hay de como vos denominás, digo, un monopolio de información y de negocio también, respecto de que esta noticia o este fenómeno
se dé a conocer desde Rusia? ¿Tiene alguna particularidad? ¿Hay algo que lo explique y que dé cuenta en este contexto? ¿O solo porque los rusos salieron a hablar? A ver, Rusia y Estados Unidos no son enemigos. Eso es un cuentito, básicamente, porque si no, ya ni siquiera estarían compartiendo tecnología, sobre todo en el campo aeroespacial. Yo acá traje, viste que me gusta traer siempre este tipo infografías. de láminas. Exactamente, infografías. En esta parte de acá, ustedes lo que pueden ver... Yo te la tengo, si vos lo podés señalar, mirá. Ustedes lo que pueden ver es... ¿Por qué, digamos, esta cuestión de una tormenta solar y todo se usa para algo que, como no se calienta más el clima, básicamente, tienen que seguir justificando? Entonces ahora el enemigo es el cambio climático, no el calentamiento global. Eso se redacta desde la Casa Blanca, ¿sí? Y se va inyectando a los medios de comunicación a través de personajes políticos en el que nosotros acá en Argentina no nos enteramos que están en juicio, por ejemplo, con ciertos organismos que no pueden aportar evidencia empírica de un calentamiento global y son sometidos a juicio. Incluso hasta el director de la NASA, Charles Bolton, por ejemplo, es llevado a juicio en el año 2008, creo que fue. Y además, después está la otra parte, que es una inyección mediática. Acá vemos RT, que justamente es Russian Today, que están trabajando todos juntos en esto, ¿no es cierto? Entonces, el punto es que se inyecta esta información, o sea, se hace un comunicado, la NASA hace un comunicado, pasa a la Casa Blanca y de acá sale a personajes políticos y a personajes mediáticos. Leonardo DiCaprio, por ejemplo, es una persona, Bono de YouTube, son todos personajes que llevan este mensaje más en un estilo religioso que científico. Yo traje 30 segundos de audio para que vean el nivel de realismo de esto, de un premio Nobel de Ivar Gayer, que es un premio Nobel de la comunidad física, que dejó el premio Nobel porque lo obligaron a decir cosas que él no quería decir acerca del calentamiento global. A ese nivel de creencia se volvió, digamos, este asunto. No sé si vamos a compartirlo, dale, vamos. To take out issue of climate change, climate chaos, and I said that we had 500 days to avoid climate chaos, and I know that President Obama and John Kerry himself are committed on this subject, and I'm sure that... I am going to talk about global warming revisited. I was in a panel discussion in 2008, and I didn't really want to participate, but they said you really had to. And so I spent maybe half a day or a day or so looking at Google. And I was horrified by what I found. Global warming is really a hot topic. And what I said then, and which I still believe, is that global warming really has become a new religion. Because you can't discuss it. It's not proper. The American Physical Society, which I was a member, said the evidence is incontrovertible that global warming exists. Now, think about that. This is a physical society. And they say you cannot discuss global warming because we believe it's happening. It's like the Catholic Church. There are lots of incontrovertible truth in the Catholic Church, I'm sure. And here there's an incontrovertible truth in a physical society. Bueno, allí estaba este audio y este premio Nobel que vos decías. Que abandona la sociedad del premio Nobel en pos de mantener una verdad, o sea, de no ser sometido a decir, él de hecho, viste que dice, me obligaron a participar de un panel en el cual yo tenía que sustentar que el calentamiento global existía. Yo soy físico, yo sé cómo funciona el sol, no se está calentando el planeta por el sol ni por culpa del ser humano. ¿Por qué no? Hablamos seriamente de las empresas que pertenecen a ciertos grupos que son las que, si querés, intoxican el planeta, contaminan el planeta. El planeta nunca se va a calentar como nos quieren pintar, porque incluso en la década de los 60, vos tal vez no lo sabés, se hicieron experimentos con bombas nucleares, se hicieron explotar 30 bombas nucleares en la atmósfera. Se conoce como el Proyecto Dominic. No pasó absolutamente nada. De hecho, después de ahí vino toda la excusa de la famosa, el agujero de la capa de ozono. ¿Pasó algo con eso? No sé, pero desde hace años nos acompaña. No, en teoría el sol penetra más todavía en nosotros por el agujero de la capa, es lo que se dice. Es lo que se dice, incluso hace muy poquito tiempo salió un informe diciendo la NASA confirma que el agujero de la capa de ozono se está cerrando. Ahora, ¿cuánta plata hicieron
desde cremas solares hasta publicidad, propaganda, comprar esto, aquello, lo otro, y no pasó absolutamente nada, porque la hipocresía está en decir que hay un agujero, una capa de ozono, cuando vos 20 años atrás tiraste 30 bombas nucleares a la atmósfera, ¿entendés? O sea, Sí. eso es lo que no nos cuentan al público en general, y todos estos científicos de alguna manera están empezando a poner su carrera en juego para comunicar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y quitar el miedo, sobre todo. Lo importante es De eso. los ítems que hoy tenemos en discusión o que nos llegan por las noticias y que se comunican casi como una repetidora minuto a minuto en este día, con consecuencias hasta el domingo, ¿cuáles son los mitos que hay que derribar o que se derriban? Que las plantas eléctricas van a sufrir algún tipo de descarga de voltaje o de mal funcionamiento, que el GPS te va a dejar de funcionar. Aparte, lo interesante de esto es, o sea, afecta a las plantas eléctricas en nuestro planeta y a todos los supuestos satélites que hay en órbita, ni los toca. La tormenta solar no afecta a ninguno de los 14.000 satélites en órbita que hay. No te vas a sentir mareado ni con dolor de cabeza, ni te vas a poner más irritable, salvo que algo te caiga mal en tu entorno, básicamente. Pero que la gente en su casa experimente si realmente sienten algo extraño, porque hace poquito hubo otra. Sí. El año pasado hubo otras dos. Al principio veíamos un cachito en el video a John Kerry con el secretario de Comunicación en Francia, en el año 2012, queriendo meter miedo, diciendo tenemos 500 días para evitar el caos climático. ¿Qué caos climático? O sea, siempre cuando vos vas mirando para atrás, te das cuenta que no sucede absolutamente nada, y si hay algo que sucede es esto. ¿Qué es? Que es geoingeniería. Y esto es algo que yo les pido a la gente que averigüen, porque esto sucede a nivel mundial, acá en La Plata también, y estamos hablando de algo que es modificación del clima. ¿Vos creés que 3 huracanes... Esto que contabas al comienzo. Sí, ¿vos pensás que 3 huracanes consecutivos de la manera que se dieron es producto de la naturaleza? Eso te iba a preguntar, Iru, ¿cómo explican ustedes, digo, por decir desde su pensamiento y su teoría, las catástrofes naturales? Las catástrofes naturales, lógicamente, hay movimientos telúricos que son propios realmente del planeta. Lo que sucede es que si vos empezás justamente a mirar para atrás el archivo, nunca hubo un momento en el tiempo en el cual de golpe sucedieran tan secuencialmente, y justo comienza en una época en la que el ser humano comienza a tener acceso a la modificación climática. O sea, hace 20 años atrás decir que el clima podía ser modificado por el hombre era una locura. Uno pensaba que era una cuestión chamánica de un par de indios haciendo bu, 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 pidiendo que llueva. No, la NASA tiene equipamientos para fabricar nubes, se venden cosechas de nubes, se fabrican, Tesla tiene dispositivos en desarrollo ya a principios del siglo XX, en donde hay cuestiones de fabricación de terremotos, pero lo más importante de todo y lo más comprobable es a través de microondas la modificación climática, que uno puede detectarlo en las nubes, por ejemplo. Y ahí te hacen llover, nevar, tormentas, huracanes, terremotos.